Hola, hola mi querida familia de Fácil Arte Hecho a Mano. Bienvenidos a este nuevo video. Les voy a enseñar a hacer una mochila mini guayú. Vamos a iniciar con la base. La base de la mochila va a tener 4 colores. Empezamos siempre con el anillo mágico. Después, en la primera vuelta en ese anillo mágico, ustedes recuerdan que siempre montamos los 8 medio puntos. En la segunda vuelta hacemos un aumento en cada bucle y al final de la vuelta vamos a tener 16 medio puntos. En la tercera 24, en la cuarta 32, en la quinta 40. Hasta esta quinta vuelta no tenemos ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque ustedes simplemente leen el patrón. ¿Cuál es el patrón? Un medio punto, un aumento. Un medio punto, un aumento. Un medio punto, un aumento hasta terminar la vuelta y vamos a tener 24 medio puntos. En el tercero, 2 medio puntos, un aumento. 2 medio puntos, un aumento. En la cuarta, 3 medio puntos, un aumento. 3 medio puntos, un aumento. En la sexta vuelta es que ustedes deben tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a 48 medio puntos, pero no pueden tejer los 4 medio puntos juntos y el aumento. ¿Por qué? Porque la mochila se les va a convertir no en un círculo, sino en un octágono. Entonces, estos 4 medio puntos los tienen que distribuir. Tejen, por ejemplo, 2 medio puntos, ahí tenemos el aumento y los otros 2 medio puntos. Después podemos hacer un aumento y tejer solamente un medio punto y después los 3 medio puntos. ¿Qué es lo que les quiero explicar? Que en esta sexta vuelta ustedes deben tejer 4 medio puntos, pero no juntos, y el aumento. Y al final de la vuelta siempre deben tener 8 aumentos. Eso es lo importante. 8 aumentos con 4 medio puntos aparte, digamos, y no en el mismo sitio donde les han quedado los aumentos de esta quinta vuelta, digamos, o sea, que no les quede en el mismo punto, aumento aquí y aumento aquí, no, sino desplazado, o bien a la derecha y a la izquierda. Eso es una parte fundamental. En la otra vuelta son 56 medio puntos y de la misma manera, acá son 5, 1, 2, 3, 4, 5 medio puntos y un aumento. 5 medio puntos y un aumento. Cuando ustedes ya hayan pasado, por ejemplo, a esta novena vuelta, el tejido a ustedes se les regula. Acuérdense que yo siempre les he dicho que el tejidito les habla, que no se les vaya ni a encocar ni se les vaya a volver un bolero. Lo que yo siempre recomiendo, ir contando. Cuando van en la vuelta 8, 64. Cuando van en la vuelta 9, 72. En la 10, 80. En la 11, 88. En la 12, 76. Y así sucesivamente hasta que terminamos en la 19ª vuelta con 152 puntos. Entonces ahora sí pasemos de la teoría a la práctica. El hilo que vamos a utilizar es un hilo macramé. La aguja que yo voy a utilizar en este caso es la número 2. Entonces inicio con un anillo mágico. Para los que no saben cómo tejer el anillo mágico, en la descripción del video, acá abajito, les dejo la base de la otra mochila que realicé para que ustedes, ahí está más detenido, digamos, y lo puedan mirar. Entonces voy a iniciar con 8 medio puntos. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Las personas que aún no saben tejer el medio punto, entonces también tengo un video
donde están los puntos básicos en crochet, que también lo pueden mirar. Entonces cierro el anillo mágico y acá tejo un primer nudo deslizado, lo deslizo y en esta vuelta voy a hacer por cada punto un aumento, o sea que en este bucle que se llama voy a tejer 2 medio puntos. Entonces inicio, tomo la parte de atrás del hilo y realizo el primer medio punto. Este primer medio punto siempre lo marco porque es donde me va a decir que inicia la segunda vuelta. Entonces tengo el primer medio punto, en ese mismo punto estoy tejiendo un aumento, ¿cierto? Entonces en cada bucle de estos estoy tejiendo 2 medio puntos. Ahí llevo 4, miren, aquí está el bucle, ¿no? Tomo el hilo de la parte de atrás. Este es el hilo que tomo, miren. Entonces voy tejiendo. Para hacer esta mochila yo la voy a tejer en 4 colores. Entonces, como es una mochila mini, o sea que es una mochila muy pequeña, yo voy a usar 50 gramos de cada color. ¿Sí? Bueno, entonces ya voy a terminar esta segunda vuelta y en esta segunda vuelta, como hice un aumento en cada medio punto, entonces al final me quedan 16 medio puntos. Ustedes los pueden contar, ustedes saben que este que tengo aquí marcado es el número 1, entonces los cuentan 1, 2, 3, 4 hasta que lleguen a 16. Bueno, retiro el marcador, vuelvo y tomo la parte de atrás del medio punto y vuelvo y lo marco. En esta tercera tengo que tener 24. Entonces siempre vamos trabajando con la tabla del 8. Para hacer el 24, entonces tejo 1 y en el siguiente tejo 2. 1 y 2. 1 y 2. Y llego al final de la tercera vuelta. Entonces lo que les quiero repetir y volver a reiterar es, por favor, necesito que miren el otro video que está mucho más, digamos, despacio. En este estoy tejiendo mucho más rápido porque como ya tienen ese video, entonces no les voy a repetir. La idea es que ustedes en la primera vuelta tejen 8, en la segunda 16, en la tercera 24 y siempre deben ir contando los puntos. En la cuarta vuelta ya tejemos 32. ¿Cómo tejemos 32? Tejemos primero 2 y después un aumento. 2 y un aumento. Entonces sacamos este. Siempre deben ir marcando. Recuerden, siempre marcando. Aquí. Este es el punto 1. Miren, aquí está la primera, la segunda y esta es la tercera vuelta. Entonces inicio para la cuarta vuelta. Entonces, ¿cómo tejen? Tejen 1, tejen 2 y un aumento en este de aquí, un aumento. Así lo tejen hasta terminar la vuelta y allí van a tener 32 puntos.
Ya terminamos la cuarta vuelta, o sea que en la cuarta tenemos 32 puntos. Vamos ahora para la quinta vuelta. Miren que es importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. En la quinta vuelta tejemos el primer punto y tendríamos que tejer 1, 2, 3, 4 y después un aumento, ¿cierto? Pero entonces no los tejemos esos 4, no los tejemos seguidos, sino que tejemos 1 y tejemos 2. Aquí tejemos un aumento y acá tejemos los otros 2, o sea que ya nos quedaron los 4 y ya nos quedó el aumento. ¿Por qué hago esto? Para que en la misma parte donde he hecho los aumentos no me queden en el mismo sitio los aumentos, porque si me quedan en el mismo sitio los aumentos no me va quedando un círculo, sino que me va quedando un octágono, no me va quedando un círculo. Entonces desde la quinta vuelta, la quinta, la sexta y la séptima vuelta hay que hacerlos distribuidos los aumentos para que no me quede en el mismo sitio. Yo voy a tejer la quinta, la sexta, la séptima vuelta y ya les voy a enseñar cómo vamos a poner el otro color. Ya llegamos a la séptima vuelta, o sea que tenemos 56 puntos, yo ya los conté. Vamos a cambiar de color para tejer la octava vuelta, que serían 64 puntos. Para cambiar de color, miren, este es el primer punto, ¿cierto? Lo tejemos, vamos a tejerlo normal con el color que veníamos, pero lo vamos a terminar con el otro color, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos el otro color. Entonces empezamos a tejer un primer punto con este color negro y el que veníamos tejiendo lo metemos por dentro. Entonces ya sabemos que este de acá es el primer punto de la octava vuelta. Al final tenemos que tener 64 puntos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a tejer 5, un aumento, 5, un aumento, ¿sí? Entonces recuerden muy bien que no vayan a tejer los 5 seguidos, sino que tejen, por ejemplo, 3. Aquí tengo 3, aquí tejo un aumento y después tejo los otros 2, ¿sí? Así lo voy a tejer hasta terminar la vuelta. Y tejo los otros 2, 1 y 2 y vuelvo a tejer. Tengo que darle un poquito de tensión para que no me quede el tejido, no me pase esto, digamos aquí tensiono los hilos para que acá no se me vea el color, este color mostaza. Entonces vuelvo y tejo acá, 1, 2, y aquí puedo hacer un aumento y después tejo los otros 3, ¿sí? Hasta terminar la vuelta. Esta es la octava vuelta y voy a tejer hasta la novena vuelta, porque después voy a volver a cambiar de color. Ya tejí las 2 vueltas del otro color negro y voy a tejer con este color beige. Recuerden, siempre en el primer punto que he tejido saco el separador. Esta hebra siempre tiene que estar por dentro, entonces la tejo normalmente, pero la termino con el nuevo color, ¿sí? Entonces aquí termino el punto y este punto que voy a terminar es el número 1 de la siguiente vuelta, digamos. Entonces recuerden, estos 2 ya me van por dentro, ¿cierto? E iniciamos a tejer el nuevo punto. Este lo marco aquí
como el nuevo punto de la siguiente vuelta. Esta es la vuelta número 10, entonces tengo que tejer 80 puntos. Ustedes siempre tienen que revisar así en una mesa, miren, que les tiene que quedar así, que no les quede ni encocado, o sea, encocado es así, ni que les quede como un abanico florecido. Entonces, siempre aumento en esta vuelta, siempre debo aumentar 8 puntos. Entonces, tejo aquí 8 puntos, tejo un aumento. Entonces, aquí llevo 2, 3, miren que las otras 2 las estoy poniendo por dentro del tejido, ¿cierto? Bueno, aquí puedo hacer el aumento. Entonces llevaba 1, 2, 3, 4, entonces tejo otras 4 y después vuelvo y hago el aumento. En todo caso, en toda la vuelta tengo que hacer 8 puntos de aumento en cada vuelta. 8 puntos de aumento. Acuérdense en que estamos siempre con la tabla del 8. Bueno, de esta solamente le voy a tejer nuevamente 2 y después cambio de color a negro. Terminé la vuelta 10 y la vuelta 11. Ahora voy para la vuelta 12. Este puntico de aquí es muy importante. Miren que aquí es el primer punto de la otra vuelta, ¿cierto? Entonces saco aquí el separador, tejo aquí con el mismo color y aquí cambio de color. Voy a tejer con negro. Entonces, mire, aquí debo poner los hilos acá para que no se me enreden. Entonces, termino aquí y ahí ya empiezo la vuelta número 12. ¿Qué hago siempre? Colocar en esta parte de arriba el separador, porque yo sé que este punto es el número 1 de la siguiente vuelta, o sea, de la vuelta 12. ¿Qué van a hacer ahora? Siempre van a tejer aumentos de 8 y aquí en esta vuelta 12 debemos terminar con 96 puntos. Ya no se confunden ahora porque pueden tejer, por ejemplo, 8 puntos, 9 puntos y aquí hacen un aumento. Vuelven y tejen 10 puntos, otro aumento. 10, 11 puntos. En todo caso, en toda esta vuelta tejen 8 aumentos. Siempre 8 aumentos. Entonces voy a tejer la vuelta 12, la vuelta 13 y ya les enseño cómo nos va quedando el tejido. Ya tejí la vuelta 12 y la vuelta 13. Nuevamente cambio de color, que es lo que más me interesa que ustedes aprendan. Saco el separador. Esta la tejo común y corriente con el hilo que vengo tejiendo con el negro y aquí cambio de color. Miren cómo cruzo los hilos y cojo este hilo de acá que es con el que voy a tejer. Miren cómo me tienen que quedar los hilos aquí, vean, para que los hilos no se les enreden por encima. Y entonces estiramos esta un poquito que no nos quede muy larga esta hebra. Ahora sí, tejen y este ya saben ustedes que lo tienen que poner acá como el primer punto de la siguiente vuelta, ¿no? Esto es lo que hay que lograr, digamos, que quede así, ¿sí? Bueno, entonces voy a tejer el punto, como ya cambié de color, y entonces aquí ya le pongo mi separador, que sé que este es el inicio de la otra nueva vuelta, y voy a tejer hasta terminar la base cambiando el color. Ya tejí hasta la 19ª vuelta. En esa vuelta tengo que tener 152 puntos.
Entonces yo los cuento, ustedes se acuerdan que yo los cuento por acá encima, vean. Este es el primero, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta que llego hasta este punto, son 152 puntos. Hasta allí voy a tejer, porque esta, como es una mini mochila, ella me va a quedar pequeñita, solamente para poner el celular, el billete y las llaves, nada más. Recuerden, acá cuando están cambiando del hilo les tiene que quedar así, una línea. En todo caso, espero que les haya gustado este video. A mí me ha gustado mucho estar con ustedes nuevamente. Nos encontramos entonces en la segunda parte de este video, que es la parte del cuerpo de la mochila, o sea, el alzado de la mochila. Y les voy a enseñar un diseño muy lindo, les voy a hacer un diseño muy lindo para que ustedes lo aprendan a tejer. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por sus likes, por sus suscripciones. Un abrazo, chao, chao.